Una de las grandes cosas que exige la evangelización es la capacidad de poder mostrar el rostro de Dios, poder mostrar el rostro de Cristo. Y no simplemente la voz, la contundencia o el valor de la persona que predica. Cuando se predica, siempre hay riesgos. Y es que cuando uno no tiene claro a quién predica, a quién enseña, cuál es el rostro que quiere uno mostrar, uno puede terminar mostrando su propio rostro. Y a lo mejor entonces vende uno su propia imagen, su propia figura. Y al final la gente queda contenta con uno. Pero siempre que se predica el nombre del Señor, uno tendría que preguntarse si la gente que escuchó la predicación conoció más a Cristo y pudo ver mejor el rostro de Cristo. Porque yo sé que hay enseñanzas muy buenas, yo sé que hay gente que enseña muy bien, pero independientemente de que enseñen bien, hay personas de que enseñando con toda la fuerza, el rostro de Dios no es el que sale a relucir. Sale a relucir el rostro humano. Y el que queda como protagonista es precisamente el ser humano y no precisamente el rostro de Dios. Puede ocurrir una cosa, y es que nosotros podemos terminar velando, poniendo un velo en el rostro de Dios para que el rostro de Dios no sea descubierto. Si sabe uno que hay un rostro detrás del velo, como cuando ve uno una mujer musulmana con su burka casi que tapada completamente, que se le ven solamente los ojos, y entonces uno dice, detrás de ese vestido negro hay una mujer, hay una persona. Sabe uno que la hay, pero su rostro no se ve. Por eso uno puede ser creyente sin conocer el rostro de Dios. Se puede creer en Dios. El intelecto nos permite a nosotros como poder intuir la existencia de la divinidad. Pablo mismo lo reconoce y dice que cuando Dios todavía no se había revelado, ¿cómo se acercaban los seres humanos? ¿Cómo se acercaban los seres humanos al conocimiento de Dios? A través de una cosa que se llama la teología natural. ¿Qué es la teología natural? Donde se intuye a través de la creación, de la belleza de los astros, que algo existe. Entonces una persona inteligente mira la hermosura, la grandeza, la perfección de los astros y de la naturaleza y dice, caramba, algo tiene que existir. Eso es lo que se llama la teología natural. Cuando se acerca uno a Dios, intuyendo que existe Dios, pero sin conocer a Dios. Así como cuando usted de pronto llega a la casa y alguien se esconde detrás de su cortina y usted dice, ahí hay alguien, se ve su sombra, pero no sé quién está. Ese es el velo que termina cubriendo el rostro de Dios. Y Pablo hoy también se lo recuerda a los israelitas. Le dice que hay dos formas de acercarse a Dios: con ese velo o sin ese velo. Para poder descubrir el rostro de Dios, ¿qué habría que hacer? Habría que descorrer el velo. Pero ¿quién descorre el velo? ¿Quién puede quitar ese velo para poder descubrir el rostro de Dios? Ese velo lo quita Cristo. Cristo es el que lo descorre y Cristo es el que nos muestra a nosotros el rostro auténtico del Señor. Miren cómo lo expresa el apóstol San Pablo. Dice, hasta hoy, cada vez que se lee a Moisés, cae un velo sobre los corazones de los hijos de Israel. ¿Qué es leer a Moisés? Leer a Moisés es leer el Antiguo Testamento, cuando todavía Cristo no había nacido ni había venido. Leer a Moisés es leer los mandamientos, es leer el libro del Éxodo, es leer el libro del Génesis, es leer a los profetas, es leer a Isaías,
a Jeremías, Ezequiel, Habacuc, Amós, Oseas, etcétera, etcétera. Eso es leer a Moisés. Todos los libros del Antiguo Testamento, cuando uno los lee, está leyendo a Moisés. Pero con esa lectura del Antiguo Testamento cae un velo sobre nuestro rostro. Uno dice, estos textos muestran a Dios, pero no nos permiten ver su rostro, porque todavía el rostro de Dios no estaba descubierto. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, pero cuando se conviertan al Señor Jesús, se quitará el velo. Cuando uno empiece a leer y a escuchar el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, el velo se quita y el rostro de Dios se descubre. Por eso no es lo mismo el conocimiento de Dios de quien lee solamente el Antiguo Testamento al conocimiento de Dios de quien lee el Nuevo Testamento o escucha el Evangelio. Por eso una persona que solamente lee el Antiguo Testamento y predica el Antiguo Testamento, sí está hablando de Dios, pero no está mostrando a Dios. Es que para mostrar el rostro, yo insisto sobre eso para que podamos entender bien de lo que el apóstol Pablo habla cuando dice un velo que cubre el rostro. Insisto sobre el ejemplo de alguien que está en casa suya, se esconde detrás de una cortina, uno ve la sombra, uno dice hay alguien que está allí, incluso él alcanza a uno ver los pies, pero uno dice no sé quién es. Hay que descorrer la cortina para ver su rostro. Hay conocimiento, si hay alguien, pero el conocimiento no es perfecto. Si quiero saber quién es, tengo que correr la cortina, tengo que correr el velo. Insisto, como lo dice el apóstol Pablo, hasta hoy, cada vez que se lee a Moisés, el Antiguo Testamento, cae un velo sobre los corazones de los hijos de Israel. Pero cuando se conviertan al Señor Jesús, ese velo se quita. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿cuál es la forma correcta de poder leer la Sagrada Escritura? Como la Biblia no es un libro de novela, no es una novela, ni es un libro de historia, de esos que uno coge y empieza a leer desde la introducción hasta que llega al final. Algunas personas creen que la forma de leer la Biblia también es igual, empezando porque la Biblia no es un libro. La Biblia son muchos libros, son 72 libros, no es uno solo. Entonces la Biblia no está contando una historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si alguien me pregunta a mí, ¿cuál es la mejor manera de leer la Biblia? ¿Desde el Génesis? No, esa no es la manera correcta. Porque llega un momento en que uno se pierde y se vuelve muy pesada la lectura. Cuando uno llega, por ejemplo, al libro de los Números o al libro de Levítico en el Antiguo Testamento, esa lectura se vuelve muy pesada, muy difícil y termina uno abandonando la lectura. Si uno quiere empezar corriendo el velo, llega uno a los evangelios directamente en el Nuevo Testamento. Empieza uno por los evangelios y después de los evangelios, las cartas del apóstol San Pablo. Y después de la carta del apóstol San Pablo, antes de llegar al Apocalipsis, empieza así uno a leer poco a poco los libros del Antiguo Testamento. Esa es la forma correcta de leer la Sagrada Escritura. Ahora bien, creo que ese texto nos muestra a nosotros, por lo menos nos da la oportunidad de poder entender varias cosas. Una de ellas, el que quiera conocer el rostro de Dios, el que quiera tener la experiencia de Dios, necesita tener la experiencia de Jesús. Porque una persona que no enseñe el Evangelio, que no predique sobre los Evangelios,
sino que su lectura y su predicación se concentre toda en el Antiguo Testamento, uno puede llegar a la conclusión: esa persona me está enseñando de Dios, pero no me está mostrando el rostro de Dios. El rostro de Dios solamente lo muestra Jesucristo. Moisés no muestra el rostro de Dios, Abraham no muestra el rostro de Dios, David no muestra el rostro de Dios, Isaías ni los profetas muestran el rostro de Dios. El que muestra el rostro de Dios se llama Jesucristo el Señor, que es el que nos quita el velo. Pero también nos hace a nosotros descubrir una cosa a nivel ya como mundano de relaciones interpersonales, y es que muchas veces las relaciones nuestras también son relaciones veladas. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros no somos capaces de descorrernos el velo para que la gente nos conozca. Y no es que haya la obligación de que todo el mundo conozca la intimidad y los más mínimos detalles de nuestra vida, pero sí me refiero al hecho de que en algún momento uno, pretendiendo conquistar a alguien, pretendiendo enamorar a alguien, uno enamore a la persona con un velo puesto. Por eso hay gente que se enamora del que está detrás del velo, porque cuando éste se quita el velo, dice: no, me has decepcionado. El conocimiento de alguien puede llegar a producir mucho desconsuelo y mucha decepción. Por eso hay gente que no se deja conocer. Por eso hay gente que oculta cosas esenciales. Por eso hay gente que dice después de un tiempo: ¿por qué nunca me contaste esto? Y la respuesta, ¿cuál es? Es que tenía miedo que si te lo contara, tú me dejaras de querer. Está claro que hay cosas veladas, ocultas, que uno las oculta precisamente para evitar el desenamoramiento o la pérdida del afecto. Hay gente que cree que si se mostraran tal cual son, no habría nadie que los querría. Lo que quiere decir que uno muchas veces también intuye que su rostro verdadero, que su yo verdadero, puede tener mucha perversión. Entonces algunas personas creen que lo único importante es: pues si tú tienes esto, tápalo. Pero no entienden que cuando uno tiene un defecto, el defecto no se quita tapándolo, sino corrigiéndolo. Entonces no es tape el defecto, que no se le note. La idea es corrija el defecto para que nunca tenga que ocultar su rostro verdadero delante de nadie. Por eso, yo siempre he creído que una persona cuando intenta conocer a otra, la mejor manera de conocer a alguien es mediante el trato cotidiano, sin quitarse la ropa. Las parejas que empiezan su relación supuestamente de noviazgo, que ya no es noviazgo, desnudándose y teniendo relaciones, son las personas que más ocultan su rostro. Mientras menos ropa tenga uno puesta, más velo tiene uno sobre su rostro, más tapada tiene uno su personalidad. Porque la gente que oculta su personalidad y se ha quitado la ropa, lo único que busca es no perder los beneficios sexuales que obtiene del otro. Por eso, si yo me muestro tal cual soy, me dejas de querer y ya no vas a volver a querer estar conmigo. Por eso es bueno darnos la oportunidad de conocer a alguien verdaderamente, porque uno no sabe si se está encontrando o si está empezando a relacionarse con alguien que es una verdadera joya o alguien que es un auténtico fiasco. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.